A continuación, Ciencias Naturales, segundo año de bachillerato. Ciencias Naturales, segundo año. Compuestos orgánicos, grupos funcionales y su aplicación en la industria. Hola jóvenes, mi nombre es Natalie. Sean bienvenidos a este tu programa Aprendamos en Casa. El día de ahora vamos a ver más del maravilloso mundo de la química orgánica. Si se recuerdan, la semana pasada aprendimos nomenclatura de hidrocarburos, alifáticos, alcanos, alquenos, alquinos. Conocimos también al compuesto benceno y su característica muy peculiar, que es la resonancia, la encargada de darle la aromaticidad. Pero no solo existen compuestos orgánicos alifáticos y aromáticos, no. Existe una gama inmensa de compuestos orgánicos, pero se clasifican de acuerdo a su grupo funcional. Te preguntarás, ¿y qué es un grupo funcional? Muy bien, un grupo funcional es un átomo o arreglo de átomos que le dan las características específicas a una molécula. Cuando ésta reacciona con otra, tiene ciertas características de reacción. Muy bien. Gracias al estudio de las funciones o grupos funcionales, se ha encontrado mucha aplicación en la vida cotidiana. Así que comencemos la clase de hoy. Muy bien, jóvenes. Ahora les voy a explicar qué son los radicales. Los radicales son especies químicas que pueden ser orgánicas o inorgánicas. Estas se dan en el intermedio de las reacciones químicas, en la cual en esta reacción química se da una ruptura homolítica. ¿A qué me refiero con ruptura homolítica? La ruptura homolítica es cuando en un enlace se da la ruptura y cada uno de los átomos se lleva un electrón, formándome dos radicales. Estos radicales tienen un promedio de vida bien corto de milisegundos y son altamente reactivos. En la reacción se da la ruptura y ellos inmediatamente se forman y buscan insertarse en una molécula que tenga un espacio libre para formar enlaces y así constituir un compuesto con sus propiedades específicas. Muy bien, existen dos tipos de radicales, como los que vemos a continuación. Los radicales monoatómicos, cuyo significado un solo átomo, como los radicales que se forman los halógenos. Tenemos al cloro, al bromo, y también tenemos otro tipo de radicales, el hidrógeno, que son simplemente átomos con un número de electrones impares. Luego tenemos los poliatómicos, cuyo significado son varios átomos, por tanto formado por más de un átomo, como el más conocido en química orgánica, el metilo, que es el CH3, con la posibilidad de formar un enlace, pues tiene un electrón disponible. Ahora ya tienen claro qué son los grupos funcionales y qué son los radicales. Ahora pasaré a explicarles las funciones de los hidrocarburos. Ahora les voy a explicar las funciones de los hidrocarburos. Muy bien. Ya conocemos los primeros tres, los alcanos, los alquenos, los alquinos, y también los aromáticos. Muy bien. En el caso de los alcanos ya los hemos estudiado. Su fórmula general es SUNH 2 por N más 2. Tenemos como ejemplo este compuesto de 4 carbonos. Por tanto, él se llama butano. Los alcanos no tienen grupo funcional porque son cadenas compuestas por carbono e hidrógeno. Muy bien. Luego tenemos los alquenos. Con su fórmula CSUNH 2 por N. Tenemos como ejemplo una estructura de 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Él se llama 1-buteno. ¿Por qué 1? Muy bien, porque el doble enlace está en el carbono 1. Por tanto, el grupo funcional para los alquenos es el doble enlace carbono-carbono. ¿Sí?
doble enlace carbono-carbono para los alquenos. Para los alquinos tenemos la fórmula C sub NH sub 2 por N menos 2. Tenemos también una estructura de 4 carbonos, el cual es el 1-butino. 1 porque el triple enlace está en el carbono 1 y es una estructura de 4 carbonos. El grupo funcional para los alquinos es el triple enlace carbono-carbono. Posteriormente tenemos los aromáticos, en el cual tenemos una figura hexagonal llamada anillo. Este anillo puede ser representado con sus dobles enlaces alternados, como también con un círculo en el centro, que eso lo que me indica es la resonancia del anillo. Muy bien, tenemos este anillo en el cual interacciona el radical metil CH3 y él tiene un electrón. Al reaccionar, él sustituye un hidrógeno y se inserta en el anillo aromático, dándome lugar ya a un compuesto con propiedades totalmente diferentes al benceno. Este compuesto se llama metilbenceno. Comúnmente lo llamamos tolueno. El grupo funcional para los aromáticos es el anillo. Luego tenemos al grupo de los fenoles, en el cual tenemos el anillo sustituido con los OH. ¿Cómo se llama este compuesto? Pues así, fenol. Aquí puede ir este compuesto, este fenol, puede también sufrir sustituciones en los otros 5 carbonos y formarme ya un compuesto con un nombre específico, pero prácticamente es de la familia de los fenoles. Muy bien. Por último, tenemos los aluros de alquilo. Aluro. ¿A qué me recuerda aluro? Muy bien, a los halógenos. ¿Quiénes son los halógenos? Todos los elementos que se encuentran en el grupo 17 en tu tabla periódica, que puede ser flúor, cloro, bromo y así. Puedes verificarlo en tu tabla periódica. Por tanto, mi X sería un halógeno. ¿Y qué es mi R? Cuando veas esta fórmula general, R prácticamente es una cadena compuesta de carbonos e hidrógenos. Por tanto, tenemos un R unido a un halógeno, nos da, en este caso, es el cloro, el halógeno, y tenemos un R de 2 carbonos. ¿Cómo se llamaría un alcano de 2 carbonos? Etano. Pero como está unido al cloro, este compuesto se llama cloroetano. Por tanto, para los alcanos no tienen grupo funcional. Los alquenos es el doble enlace. Los alquinos el triple enlace. Los aromáticos el anillo. Los fenoles el anillo con un OH. Y los aluros, el grupo funcional, son los halógenos. Ahora vamos a ver las funciones oxigenadas. Ahora vamos a explicarles las funciones oxigenadas. Ya te imaginarás qué elemento es el que está interviniendo en este tipo de funciones. El oxígeno, correcto. El oxígeno es el que interviene ya en estas funciones, por eso se llaman funciones oxigenadas. Dentro de estos tenemos a los alcoholes. La mayoría utilizamos alcoholes habitualmente. Por tanto, la fórmula general para los alcoholes es R unido al OH. Estos OH sería el grupo funcional para los alcoholes. ¿Qué dijimos que eran los R? Muy bien, correcto. Cadena de carbono e hidrógeno. Por tanto, mi R acá sería 1, 2. Tengo un R de 2 carbonos. Recuérdense, este no es un carbono. Simplemente es la rayita que me indica que este OH está enlazada a este carbono. Muy bien. Por tanto, un compuesto de 2 carbonos es etano. Pero como es alcohol, se le coloca la terminación
ol. Por tanto, este se llama etanol. Como ya les dije, el grupo funcional es el OH. Luego tenemos los éteres, donde tenemos al oxígeno unido a dos grupos R. Si se fijan con los alcoholes es diferente. El oxígeno está unido a un hidrógeno y a un R, mientras en los éteres este oxígeno está unido a los dos R. Es de visualizar eso para comprender. Luego tenemos un ejemplo donde tenemos un R de 1, 2 carbonos y otro R de 1, 2 carbonos. Por tanto, tenemos un dietil y se le coloca la terminación éter. Este se llama dietil éter. El grupo funcional sería el oxígeno con sus dos enlaces latentes a poder captarse o enlazarse a los grupos R. Luego tenemos a los aldehídos. Si se fijan aquí, aparece un carbono unido al doble enlace con el oxígeno. A este grupo se le llama carbonilo. Por tanto, este grupo carbonilo para los aldehídos está enlazado a la izquierda con los grupos R y a la derecha con hidrógeno. Tenemos aquí un ejemplo de una estructura o un compuesto de 4 carbonos. Tenemos 1, 2, 3, 4. Como es de 4, ¿cómo se llamaría un alcano? Butano. Pero como es aldehído, se le quita la vocal O y se le coloca la terminación al. Por tanto, él se llama butanal. El grupo funcional es el carbonilo unido al hidrógeno. Y por último tenemos las cetonas, donde aparece nuevamente mi grupo carbonilo, pero ahora, ¿qué pasa? Está unido a un grupo R y a otro grupo R, a diferencia de los aldehídos. Tenemos un ejemplo donde tenemos un compuesto de 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, la cual se llama 2-penta y se le coloca la terminación ona, pentanona. ¿Por qué número? ¿Por qué acá le coloco el número 2 para nombrarlo? Porque si se fijan, este sí es un carbono, pero este no, este es el enlace con el hidrógeno. Por tanto, mi grupo carbonilo estaría en el carbono 2, por eso es 2-pentanona. El grupo funcional para las cetonas sería el carbonilo con sus dos enlaces latentes a unirse a una cadena carbonada. Vamos a seguir explicándoles otras funciones oxigenadas. Muy bien, siguiendo con las funciones oxigenadas, tenemos los ácidos carboxílicos, los anhídridos de ácido y los ésteres. Partimos con los ácidos carboxílicos, en la cual tenemos a este carbono unido a este doble enlace con el oxígeno. ¿Cómo decíamos que se llamaba este grupo? Excelente, carbonilo. Este carbonilo está unido a un grupo R y a un OH. El ejemplo más común es el ácido acético. A los ácidos carboxílicos se les coloca al nombrarlo la palabra ácido, seguida del nombre. Este ácido acético es muy utilizado en nuestros hogares, pues es el vinagre, pero el que utilizamos es una solución diluida de ácido acético en agua. El grupo funcional es el carbonilo unido al OH. Luego tenemos los anhídridos de ácido, donde tenemos al oxígeno unido a 2 carbonilos y estos unidos a 2 grupos R. Estos se forman por la interacción de 2 grupos de ácido carboxílico. Tenemos como ejemplo anhídrido acético. Se le coloca siempre la palabra anhídrido al nombrar a estos anhídridos de ácido. El grupo funcional es el oxígeno unido a los 2 grupos carbonilo.
Y por último tenemos a los ésteres. No confundan con los éteres. En los ésteres tenemos la presencia de este grupo carbonilo, mientras en los éteres no. Muy bien. Ahora, este grupo carbonilo está unido a un grupo R, un oxígeno y un R. Pero a esta parte de esta estructura se le llama acetato. Por tanto, tenemos un ejemplo en el cual tenemos el acetato, ¿sí? Y tenemos en este grupo R un R de 2 carbonos, por tanto es etilo. Él se llamaría acetato de etilo. Para los ésteres, el grupo funcional es el carbonilo unido al oxígeno. Si vemos en los ácidos carboxílicos, tenemos el carbonilo unido a un OH. En los anhídridos tenemos al oxígeno unido a 2 carbonilos. Y en los ésteres tenemos al carbonilo unido solo a el oxígeno. Y estas son las funciones oxigenadas. Ahora les voy a explicar las funciones de azufre. Muy bien, ahora vamos a tratar de reconocer las funciones de azufre. Como su nombre los dice, en estas funciones interviene el elemento azufre. Entre estas funciones están los tioles, que su fórmula general es RSH. Esta S es azufre. Tenemos el ejemplo en el cual tenemos un R de 2 carbonos, por tanto es etano. Y como son de los tioles, se le coloca la terminación tiol. Por tanto, él se llama etanotiol. El grupo funcional es SH. También tenemos a los sulfuros, en la cual el azufre está unido a 2 grupos R. A diferencia de los tioles, que el azufre está unido a un hidrógeno, mientras aquí está unido a estos 2 grupos R. Como ejemplo, tenemos los grupos R de 2 carbonos, por tanto es dimetil y se le coloca la terminación sulfuro. Este compuesto se llama dimetilsulfuro. El grupo funcional para estos sulfuros es el azufre, en el cual está él latente o pendiente de formar enlaces con las cadenas carbonadas, ¿sí? Representadas por las R. Por tanto, los grupos funcionales de las funciones de azufre pueden ver en los tioles el azufre está unido al hidrógeno y en los sulfuros el azufre está unido a 2 grupos R. Perfecto. Ahora vamos a estudiar o tratar de reconocer las funciones nitrogenadas. En ellas están las aminas, en la cual su fórmula general es un grupo R unido al nitrógeno. El nitrógeno tiene la capacidad de formar 3 enlaces. En este caso, aquí el nitrógeno está enlazado a 2 hidrógenos, pero estos hidrógenos también pueden ser grupos R. Por ejemplo, el nitrógeno está enlazado aquí a 2 grupos R y a un hidrógeno. El ejemplo que se muestra es: estos grupos R son de 2 carbonos y como son 2 es dietil y se le coloca la terminación amina. El grupo funcional para estas aminas es el nitrógeno, donde el nitrógeno está unido a un grupo R y los otros 2 enlaces pueden ser grupos R o hidrógenos. Posteriormente tenemos a las amidas. Son nombres diferentes: aminas, amidas. La diferencia de las amidas con respecto a las aminas es que estas presentan el grupo carbonilo. Este grupo carbonilo está unido a
un grupo R, y este al otro lado al nitrógeno, donde este nitrógeno está unido a dos hidrógenos. Pero estos dos hidrógenos pueden ser también grupos R. El ejemplo que se muestra es un R, contando el del grupo carbonilo, tenemos 1, 2, 3, 4. Por tanto, en un alcano es butano, pero como es una amida, se le coloca la terminación amida. Por tanto, esto se llama butamida. El grupo funcional es el carbonilo unido con un enlace latente para unirse a un R, y igualmente para unirse con el nitrógeno, pero el nitrógeno puede estar enlazado con hidrógenos o con grupos R. Esa es la diferencia. Las aminas no tienen grupo carbonilo, pero las amidas sí presentan el grupo carbonilo. ¿Sabías que la industria es el sector que más ha contribuido a mejorar los niveles de calidad de vida del ser humano? Sin la química no existiría ni medicamentos, ni agua potable, ni alimento suficiente para la población mundial. Este día hemos visto muchos grupos funcionales. Muchos compuestos que contienen estos grupos funcionales son utilizados en la industria y han venido a beneficiarnos a nosotros, mejorando nuestra calidad de vida. Ejemplo de los usos de estos grupos funcionales se los comento a continuación. Los alcoholes se usa como disolvente en la fabricación de barnices, grasas y aceite, entre otros. Se usa también como desinfectante y antiséptico en la fabricación o elaboración también de bebidas alcohólicas. Los aldehídos son utilizados en la fabricación de plásticos, resinas y productos acrílicos, en la industria fotográfica, explosiva, industria textil y farmacéutica. También se utiliza como antiséptico y preservador. Las cetonas se utilizan en la fabricación de saborizantes y fragancias, fibras sintéticas, solventes industriales como el cinet y la acetona, que es la que utilizamos para quitarnos o removernos el barniz de uña. Los éteres son usados en la fabricación de fuertes pegamentos. También son utilizados para disolver sustancias orgánicas como aceites, grasas, resinas. Se aplican también en perfumes y en algunos alcaloides. Función de ácidos. Son utilizados en la fabricación de antitranspirantes, neutralizantes, fábrica de detergentes biodegradables y lubricantes. Los ésteres en la fabricación de antisépticos, disolventes de resinas, aromatizantes, obtención de PVC, fabricación de jabones. Aminas se usa en la fabricación de colorantes, herbicidas, pesticidas, pomadas, pinturas, plásticos, tejidos y en la industria fotográfica. Compuestos organosulfurados, los combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas natural, que son derivados de materiales pertenecientes a organismos vivos muy antiguos. Contiene grandes cantidades de compuestos azufrados. Ponte a prueba. Observa las siguientes estructuras. ¿Cuál es la estructura general de un alcohol? Literal A, literal B o literal C. Si tu respuesta es el literal A, estás en lo correcto. Observa las siguientes estructuras. ¿Cuál es la estructura general de un ácido carboxílico?
literal A, literal B, literal C. Si tu respuesta correcta es el literal C, estás en lo correcto. Observa las siguientes estructuras. ¿Cuál es la fórmula general de una amida? ¿Literal A o literal B? Si tu respuesta es el literal B, estás en lo correcto. Hasta aquí la clase de hoy. Espero que sea de mucho provecho. Los espero la próxima semana aquí en tu programa Aprendamos en Casa.